Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes tengan ustedes. Y me presento, soy el ingeniero Pedro de Jesús Soto Pedraza, docente de la Escuela Preparatoria número 4. Y el día de hoy vamos a estar tratando un tema bastante importante perteneciente al área del cálculo integral, que como saben se está llevando en la materia de la matemática de la suma de quinto semestre. Así como podemos observar aquí en el título de la presentación, vamos a estar llevando a cabo la explicación sobre la integración de funciones algebraicas básicas. Concretamente me voy a centrar en lo que es la fórmula número 5 o número 4, según sea el tipo de formulario que manejemos, que es de V a la n por la diferencial de V. Para poder llevar a cabo este tipo de explicación y desde luego que no tengamos nosotros ningún tipo de dificultad al momento de mencionar algunos conceptos, primeramente vamos a mencionar algunos conocimientos previos que es necesario que nosotros dominemos o manejemos, que obviamente cabe aclarar, cabe mencionar que pertenecen a áreas de matemáticas que anteriormente se han llegado a ver. En el caso de la primera, pues sí es bastante importante mencionar que las propiedades algebraicas de potencia son algo bastante prioritario aquí, debido a que en la estructura de nuestra fórmula, si me permiten regresarlo tantito, se puede referir entonces a lo que es una variable elevada a una potencia. Es decir, entonces que vamos a tener nosotros una estructura de una base con un exponente en la cual pues muchas de las propiedades algebraicas pues van a estar por ahí implícitas. En segundo lugar, también nosotros podemos mencionar algunas de las propiedades aritméticas como lo de las fracciones, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que separar o que a lo mejor llevar a cabo una expresión equivalente con respecto a lo que es una fracción para poderla simplificar, para poder llevar a cabo en lugar de una sola fracción que sean dos, pero de una manera todavía más simple. Posteriormente también vamos a checar lo que es la identificación de fórmulas para su uso. No hay que olvidar que ese tipo de habilidades, como lo que es seleccionar fórmulas y desde luego aplicarlas, las hemos visto también en la materia de la matemática del cambio o cálculo diferencial. Y pues desde luego también en esa misma materia que va desde luego bastante ligada al cálculo integral, pues desde luego se ven o se denotan también lo que son las derivadas y las diferenciales. Y es un aspecto bastante importantísimo y que va bastante de la mano con lo que es la realización de las integrales. No nada más en la estructura de V a la n, sino como también de todas las demás. Muy bien. Y ahora sí, centrándome nuevamente a lo que va a ser la aplicación de esta fórmula, cabe mencionar bastantes aspectos muy importantes. La fórmula de V a la n, que en el caso de aquí yo solamente la coloqué sin el resultado, en el cual pues podemos observar nosotros, que se puede observar también en el formulario que muestro aquí a un ladito. Esta formulita yo nada más la coloqué de esta manera para que nosotros primeramente observáramos la estructura. La estructura dice que va a tener o va a constar de una integral de una base elevada a una potencia enésima, es decir, una base elevada a un exponente, ¿vale? Ese tipo de estructuras pues van a ser ampliamente utilizadas y cabe bastante mencionar que no van a ser solamente esas estructuras de manera directa las cuales vamos a poder ocupar. ¿Y a qué me refiero con eso? A que seguramente vamos a tener bastantes ejercicios o integrales o expresiones que van a ser equivalentes a una estructura en V a la n o a una estructura en base y potencia, solamente para que nosotros podamos determinar o para que nosotros podamos demostrar esa equivalencia, vamos a tener que hacer el empleo de las propiedades algebraicas que anteriormente habíamos mencionado. Una vez que nosotros ahora sí logremos identificar eso, pues también, desde luego, vamos a poder emplear nuestra formulita. Y otra de las razones por la que me estoy centrando en este caso o en esta diapositiva, por más sencilla que parezca, solamente en la primera parte, en lo que está antes del igual, es para que nosotros analicemos los elementos de los que consta una integral. No hay que olvidar que una integral pues se va a poder llevar a cabo, se va a poder resolver por medio de una fórmula si es que ésta cumple una condición. Cuando nosotros hayamos identificado cuál va a ser nuestra variable, es decir, nuestra v, solamente si esa estructura está multiplicada por la diferencial de la variable, se dice que la integral estaría completa y por lo tanto, pues se va a poder aplicar sin problema nuestra formulita. Es decir, entonces coloco primeramente esa estructura mostrada de esta manera para que nosotros observemos cuáles son los elementos de los que va a constar, en qué posiciones tiene que haber y desde luego, como había mencionado anteriormente, que cumpla con la regla o con la estructura de que si yo selecciono la variable y después obtengo su diferencial, tiene que ser aquello que esté inmediatamente después en esa estructura. Bueno,
En cuanto a lo que va a ser la aplicación de esas fórmulas de integración, propiamente lo que va a ser integral de v a la n, nosotros desde luego nos podríamos encontrar con muchas formas en las que vamos a encontrar ejercicios para aplicar esta misma fórmula. Por ejemplo, ejercicios donde nosotros podemos llevar a cabo la solución de esta por medio de una manera directa. Es decir, cuando nosotros tenemos una integral bastante sencilla y simple y sencillamente adapto lo que son algunas de las propiedades algebraicas y además propiedades de integrales, y pues simple y sencillamente se lleva a cabo la sustitución directa. En el caso para esta, así como lo mencioné aquí, referida a una integral o a un ejercicio de sustitución directa, lo primero que nosotros podemos observar es que este binomio que está aquí compuesto se puede todavía hacer más simple si nosotros aplicamos, las propiedades de las integrales, en las que son bastante parecidas, por no decir que son exactamente las mismas que las propiedades que aplicábamos en las derivadas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos términos, pues voy a tener dos integrales. Y además, si tengo una constante multiplicada por una variable, eso va a ser igual a anteponer la constante y tener entonces la constante multiplicada por la integral de la variable. Cuando nosotros llevamos a cabo la aplicación de estas propiedades de integrales, se va a poder observar que lo que anteriormente era mi binomio, ahora sí se va a equivaler o va a componerse en lo que van a ser la unión o la suma de esas dos integrales, en las cuales cada una de manera individual ya son total y completamente parecidas a la estructura que buscábamos. De acuerdo a ello, pues siempre se recomienda llevar a cabo la sustitución directa, en la que para esto es necesario enlistar los elementos que intervienen en la estructura. Si recordamos nosotros la estructura de la fórmula anterior, que era v a la n en diferencial de v, vamos a tener nosotros que para la estructura que se muestra, la v vendría siendo la x, la n vendría siendo el 3, y la diferencial de v, es bien importante esto, se va a obtener a partir de la diferencial que nosotros tengamos en esta variable v. Como v es x, pues la diferencial de v vendría siendo dx, que observamos que es exactamente lo que se tiene al lado de la x cúbica. Y eso me da la pauta para saber o para concluir que la integral está completa y por lo tanto es factible llevar a cabo entonces la sustitución directa. Mismo caso o misma situación se estaría observando en el segundo término o en la segunda integral, ¿sale? Se enlistan los elementos que intervienen y me doy cuenta entonces que la integral está completa. Habiendo hecho esto y ahora sí marcando según lo que me marca la fórmula de v a la n, cuyo resultado es v a la n más 1 entre n más 1 más e, pues podríamos estar definiendo nuestro resultado, en el cual al aplicar de una manera directa la sustitución, nos quedaría en este caso o en este ejemplo, 4 veces x cuarta sobre 4 más 6 veces x cúbica sobre 3, y aplicando desde luego también las propiedades aritméticas para poder simplificar, pues vamos a tener un resultado todavía incluso más sencillo. Este ejemplo fue precisamente para la aplicación de integrales de una manera directa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tengamos estructuras en las que no se ajuste de una manera inicial lo que yo tengo en mi ejercicio con la fórmula de v a la n? Cuando esta situación ocurra, nosotros vamos a encontrar que seguramente algunas de esas estructuras que se nos muestren pueden estar constando de alguna de esas propiedades o de alguna de esas estructuras, en las que seguramente yo puedo tener tal vez una operación como una multiplicación, en el caso del primer punto de la primera viñeta, a lo mejor una elevación todavía subsecuente a alguna otra potencia, como es el caso de la segunda viñeta. Tal vez yo podría tener una división de variables que tengan la misma base. A lo mejor yo también podría tener, sí, una división, pero probablemente mi diferencial en la parte de arriba y mi variable en la parte de abajo, para lo que cada una de estas van a ser demostradas y van a ser ejemplificadas también. O seguramente podríamos tener nosotros tal vez la integral de alguna raíz de índice enésimo y elevado a la potencia enésima. Y eso también vamos a llevar a cabo una propiedad en la que, si se dan cuenta, cada una de esas estructuras que aparentemente no se ajustan a ninguna estructura de v a la n, se van a poder delimitar o se van a poder comparar o se van a poder ajustar a una estructura que ahora sí comprenda una potencia. Es decir, una variable en la que tal vez sus potencias se sumen, tal vez se multipliquen, tal vez se resten, tal vez se les cambie el signo o tal vez estén dividiendo. Para eso, pues me doy a la tarea, como objetivo de esta presentación, de ejemplificarles lo que va a ser entonces la situación en la que cada una de esas propiedades se puede presentar.
Para poder llevar a cabo eso, sí es bien importante que yo especifique que el objetivo de esta presentación no es marcar o no es delimitar todos los posibles ejemplos que se pueden tomar con la fórmula de V a la N, ya que V a la N comprende una infinidad, pero realmente una infinidad de ejercicios que se pueden llevar a cabo con la aplicación de esta fórmula. Por lo tanto, esta presentación solamente va a tener el objetivo de que nosotros ejemplifiquemos cómo es que cada una de las diferentes estructuras se pueden adaptar a la estructura V a la N y obviamente integrarlas. Por ejemplo, en el caso de esta integral, nosotros observamos una operación que es bastante sencilla debido a que solamente tenemos que multiplicar un monomio por un binomio. Y en este caso, pues simple y sencillamente se tendría que aplicar la propiedad inicial que nosotros vimos y que también estamos viendo aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla. ¿De acuerdo? En la que nos dice que si se multiplican dos bases iguales, las potencias simple y sencillamente se van a sumar. Además de que también, aplicando la propiedad conmutativa, esa x a la cuarta va a estar multiplicando a cada una de estas dos cantidades o de estos dos términos. Por lo tanto, al aplicar la propiedad, me quedaría este resultado. Y ahora sí, aplicado también propiedades de integrales, lo que se vio anteriormente en el ejemplo, vamos a poder separar las variables de esta manera y así observar que ahora sí se ajustan perfectamente bien a la estructura de V a la N y por tanto se puede solucionar. Otro ejemplo en el que también aparentemente vamos a tener una integral que no pareciera estar en el formulario o cuya estructura no pareciera estar ahí. Pues bueno, nuevamente, si nosotros aplicamos la propiedad algebraica para potencias que vemos en la parte inferior izquierda de la pantalla, pues vamos a poder observar y recordar que ese tipo de estructura tiene una equivalencia, que vendría siendo entonces la de las potencias multiplicadas. Cuando yo tengo, por ejemplo, x cúbica y eso a su vez lo elevo al cuadrado, es lo mismo que tener x cúbica por x cúbica, o sea, x elevado a la 3 más 3 o a la 3 por 2, que es el resumen de esa propiedad. Y por tanto va a volver a quedar una integral de una expresión que va a estar entonces con una estructura de V a la N. Es decir, también se va a poder llevar a cabo su solución por medio de la fórmula de V a la N y la vamos a poder encontrar entonces de esta manera. En otro tipo de estructuras o de ejemplos en los que nosotros podamos encontrar alguna integral que no se pudiera, por ejemplo, asociar o que no se pudiera aparentemente acoplar a alguna de las estructuras del formulario, y en este caso particularmente V a la N, podemos señalar, por ejemplo, aquí también lo que sería la división de variables. Aquí nosotros podemos observar que la variable x, que vendría siendo para nosotros la base, se repite tanto en numerador como en denominador. Solamente que en las potencias de numerador y denominador, pues nosotros vamos a observar ahí una cierta diferencia. Y pues bueno, en esta operación, cuya solución se puede dar de una manera más simplificada, aplicando precisamente las propiedades que mencionábamos, va a poderse resumir en ese tipo de estructuras, sin olvidar que desde luego esa estructura o este ejemplo que se muestra aquí, pues contiene una constante en la parte del numerador. Cuando la constante esté en la parte del numerador, precisamente por el hecho de ser constante y aplicando una de las propiedades de las integrales, a esta constante yo la puedo anteponer a la integral. Y pues simple y sencillamente lo que se pasaría a integrar sería la división de x séptima entre x cúbica. Cuando nosotros apliquemos esta propiedad, nos va a quedar nuevamente una estructura de V a la N, la cual fácilmente se puede integrar. Ahora, para poder continuar con lo que va a ser la aplicación y ejemplo de las propiedades para solucionar algunos de los ejercicios que aparentemente no se ajusten con la estructura de las integrales, vamos a marcar el siguiente ejemplo. En este ejemplo, seguramente vamos a poder encontrar o asociar con una estructura similar a una fórmula que tenemos posterior a V a la N, que es la integral de dv sobre v. Sin embargo, cabe mencionar que en la integral de dv sobre v, el denominador, forzosamente el denominador de toda la expresión tiene que tener una potencia 1, ¿sale? La potencia de todo el denominador debe ser 1. Y en el caso del ejercicio que nosotros observamos aquí, o en este ejemplo, la potencia de todo el denominador no es 1, es 5. Y lo que se va a poder llevar a cabo, o lo que se va a poder hacer, sería nuevamente la aplicación de una de nuestras propiedades. Hay que recordar que nuestra fórmula, la fórmula número 4, la fórmula de V a la N, precisamente me dice eso, es V a la N, no es dv sobre V a la N, es V a la N por dv.
Entonces, para que mi variable con toda y la potencia pueda subir a lo que va a ser entonces el numerador, voy a tener que aplicar la formulita que como nosotros, bueno, más que formulita, perdón, la propiedad, como nosotros podemos ver, está nuevamente en la parte inferior izquierda de la pantalla, ¿vale? Que sería entonces la cantidad inversa de una variable se puede denotar como una cantidad natural o como una cantidad en el numerador cuando nosotros cambiemos de signo a la potencia. Es decir, entonces, la equivalencia que alcanzamos a ver aquí, de 1 sobre x a la quinta, se va a poder equivaler o se va a poder reescribir o expresar con una equivalencia como x a la menos 5. Es decir, cuando yo tenga una variable en el denominador, yo la puedo subir al numerador, una, para que se adapte a la estructura de mi fórmula, pero pues la consecuencia es que para que esto siga siendo equivalente, la potencia debe de cambiar de signo, ¿vale? Habiendo aplicado esta propiedad, entonces ya nuevamente conseguimos obtener una estructura de v a la n. Para lo cual, pues sencillamente le podemos dar una solución y aplicando correctamente las leyes de signos, pues vamos a llegar también a un resultado. Y ya casi para terminar, por último, cuando nosotros tenemos una raíz enésima que se va a llevar a cabo en una integración, pues bueno, inevitablemente nosotros vamos a poder observar lo que va a ser nuestro formulario y desde luego ver que va a haber algunas fórmulas que sí implican alguna raíz. Sin embargo, son fórmulas de las últimas que nosotros estamos viendo. Si nosotros recordamos que este tema pertenece a las partes iniciales de este curso, cuando nosotros vayamos a emplear alguna de las fórmulas, pues seguramente no vamos a tener que usar alguna de las últimas fórmulas, si es que apenas vamos empezando. Y lo menciono porque en la parte inicial del formulario no aparece ninguna, pero ninguna integral que trate de la raíz cuadrada de alguna variable, ¿vale? Sin embargo, toda raíz cuadrada por propiedades algebraicas es exactamente lo mismo que expresar radicando con una potencia fraccionaria, en la que la fracción se va a conformar de la parte del numerador, que va a ser la potencia del radicando, y la parte del denominador, que va a ser el índice de la raíz. Es decir, si yo tengo en la siguiente estructura o en el siguiente ejemplo, la integral de la raíz cúbica de x al cuadrado, al aplicar la propiedad, la voy a poder observar o la voy a poder reescribir como x elevado a la 2/3. Y eso quiere decir que simple y sencillamente aplicando la propiedad, pues voy a poder nuevamente expresar a esa estructura con algo que se acopla a una de mis fórmulas que nuevamente, como lo observamos, cumple con la estructura de v a la n. Y al cumplir con la estructura de v a la n, como ya lo hemos visto anteriormente, pues resulta mucho más fácil también que nosotros lleguemos a un resultado, obviamente aplicando las propiedades tanto aritméticas como algebraicas. ¿De acuerdo? En este caso particular, en la estructura de integrales de raíces cuadradas o raíces cúbicas o raíces enésimas, nosotros podemos rescatar que hay o puede haber dos diferentes formas en las que sería correcto escribir el enunciado. Cuando nosotros tengamos la potencia fraccionaria o cuando nosotros la regresemos a su estructura o equivalencia en raíz. Cualquiera de las dos puede ser considerada como la correcta, sin embargo, la última que está aquí escrita sería de las dos la preferente. Si nosotros tomamos en cuenta todas estas propiedades, pues vamos a entender que la gran variedad y la gran infinidad de tipos de ejercicios, pues obviamente van a ser bastante amplios debido a que pueden incluso combinarse. Y si se combinan los tipos de ejercicios o tipos de estructuras, desde luego que también nosotros podríamos combinar las propiedades que estos van a tenerse que emplear para poder llevar a cabo el traspaso de la estructura. Por ejemplo, esta integral. Tenemos una división. Y además en el denominador tenemos que la variable está dentro de una raíz, ¿vale? Si nosotros aplicamos, por ejemplo, en primer lugar, la propiedad que me convierte la parte de raíces a potencia fraccionaria, voy a poder observar entonces lo siguiente, ¿vale? El x elevado a la 2/3 todavía como denominador. Y si yo todavía aplico la propiedad de la inversión de cantidades con una potencia de signo contrario, pues también voy a poder observar que entonces esa de x sobre x a la 2/3 se puede reescribir en una equivalencia como la integral de x a la menos 2/3, es decir, con la potencia de signo cambiado. Y entonces, denotando esto, nuevamente vamos a observar como algo que aparentemente no tiene nada que ver con la estructura de v a la n, realmente sí aplica y sí cumple o sí se ajusta con la estructura de v a la n. Y por tanto, se puede llegar a un resultado, ¿vale? Que desde luego recordamos que al aplicar las propiedades, pues vamos a poder obtener
tanto un resultado válido con una potencia fraccionaria como también un resultado igual de válido, pero expresado nuevamente como una raíz, ya que esas propiedades, a conveniencia nuestra o a conveniencia de la forma correcta de escritura, se pueden emplear, digámoslo así, tanto de ida como de vuelta en el caso de las raíces, ¿vale? Yo espero que con este tipo de explicaciones, en el que nuevamente vuelvo a reiterar, el objetivo para estas fue ejemplificar cómo diferentes estructuras que aparentemente no tienen nada que ver en parecido o en forma con la estructura de V a la N, aplicando propiedades algebraicas, claro que se puede ajustar, claro que se puede hacer parecer a una de las fórmulas del formulario, y en el momento en el que nosotros comprobemos que la integral está completa, pues claro que le vamos a poder dar solución. Me gustaría para ustedes también proponerles el siguiente ejercicio en casa. Si es que nosotros llegamos sin problema al resultado, por favor, escríbanme o coméntenme por favor en el video, ¿vale? Es la siguiente estructura que, como ven, también tiene una cierta combinación de propiedades que se deben aplicar. Y pues me gustaría que entonces también ustedes participaran conmigo y la traten de desarrollar, ¿vale? Estaría esperando y leyendo sus comentarios. Y pues bueno, presentándoles ya de último momento la bibliografía, me despido de ustedes. Fue un gusto nuevamente estar aquí explicándoles un tema más de matemáticas y los espero nuevamente en la siguiente. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.